Cordial saludo. A continuación vamos a realizar una tabla de frecuencias de datos agrupados, para lo cual contamos con unos 50 datos que pertenecen al siguiente ejercicio. Una sucursal bancaria recauda diariamente los valores consignados en la tabla. Se hace un estudio de los últimos 50 días, por lo que se requiere organizar los datos en una tabla de frecuencias. El primer paso para desarrollar el ejercicio es determinar el número de intervalos que vamos a tener, para lo cual contamos con dos criterios, el criterio de Kreiser y el criterio de Sturges. Vamos a realizar ambos criterios para ver los resultados que nos dan. Con el criterio de Kreiser tenemos que el número de intervalos va a ser igual a la raíz de n. Por lo que al reemplazar en n igual a 50 nos va a dar que es un valor aproximado a 7. Es decir, vamos a trabajar con 7 intervalos. Ahora lo hacemos bajo el criterio de Sturges. Y tenemos que el criterio de Sturges es el número de intervalos es igual a 1 más 3,32 por el logaritmo natural de n. Al reemplazar el logaritmo natural de 50 nos da que 1 más 3,32 por el logaritmo natural de 50 es igual a 6,64. Lo aproximamos al valor entero mayor, entonces nos da que son 7 intervalos en ambos criterios. El segundo paso es hallar el valor mínimo y el valor máximo dentro de todos los datos que tenemos. Entonces, al hacer la búsqueda en la tabla del valor mínimo, nos encontramos que es 232 y el valor máximo es 383. Entonces, ya tenemos nuestros dos valores identificados. Si lo vamos a hacer por Excel, nosotros podemos buscarlo a través de la siguiente fórmula. Le damos igual mínimo y seleccionamos el rango con el cual vamos a buscar los datos y nos arroja el valor menor dentro de todo ese conjunto de números. De la misma manera lo hacemos para hallar el valor máximo. Entonces le damos igual max y seleccionamos el rango. Le damos enter y nos arroja el valor 383. Ahora calculamos la diferencia entre estos dos valores. Nuestro valor mínimo va a ser igual a 232 y nuestro valor máximo va a ser igual a 383. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo va a ser igual a 383 menos 232, por lo que va a ser igual a 151. Por lo que continuamos con el tercer paso, que es determinar la amplitud de cada intervalo. Entonces, la amplitud va a ser igual a la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo, es decir, 151, sobre 7, que es la cantidad de intervalos que encontramos. Entonces el valor es 21,6 y lo aproximamos al valor más alto, es decir, a 22. Cuarto paso, hallamos el rango ampliado. Entonces, la fórmula del rango ampliado es igual a la amplitud multiplicado por el número de intervalos. Por lo que R' va a ser igual a 22 por 7. Esto es igual a 154. Y seguimos al paso 5. El quinto paso dice establecer la diferencia de rangos. Entonces, tenemos que el rango ampliado menos el rango va a ser igual a 154 menos 151. Eso es igual a 3. Esta cantidad se va a repartir entre el rango superior y el rango inferior. Entonces, a continuación vamos para el sexto paso, que es construir la tabla. Entonces, aquí tenemos los datos y de igual forma tenemos ya la tabla con cada una de sus partes. Entonces tenemos en la primera columna intervalos, como definimos anteriormente son 7, por lo que procedemos a numerarlos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. También definimos el límite inferior y el límite superior. Para establecer el límite inferior y el límite superior, lo que hacemos es tomar los datos y este valor que hallamos aquí,
es decir, la diferencia entre el rango ampliado y el rango no ampliado, la distribuimos de tal manera de que nos dé un valor cercano al valor mínimo y un valor cercano al valor máximo. En el valor mínimo le restamos 2 y le sumamos 1 al valor máximo. Entonces, como límite inferior, aquí nos va a quedar 230 como límite inferior, y como límite superior nos va a quedar 252, que es la suma de la amplitud del intervalo. En el segundo intervalo nos va a quedar 252 y a este se le suman 22, es decir, 274. Se repite el valor del límite superior anterior y se suman otra vez los 22, es decir, 296. Y le sumamos 22, por lo que nos da 340. Repetimos, le sumamos 22 para 362. Y por último tenemos 362 y como límite superior tenemos 384. A continuación calculamos la marca de clases. La marca de clases es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Entonces lo calculamos para cada uno de los intervalos y nos da que 230 más 252 sobre 2 es igual a 241. Entonces esta va a ser la marca de clases del primer intervalo, 241. Y continuamos así para cada uno de los valores y tenemos que en el segundo intervalo es 263, 285, 307, 329, 351 y 373. Ahora iniciamos con las frecuencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A buscar dentro de la secuencia de datos la cantidad de valores que se encuentran incluidas en este rango, es decir, entre 230 y 252, para lo cual lo que hacemos es organizar todos estos valores de menor a mayor de tal manera de que podamos encontrarlos mucho más fácilmente. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí ya tenemos los valores organizados de menor a mayor, por lo que vamos a empezar a identificar cuántos hay en el primer intervalo, es decir, desde el 230 al 252. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 valores. Luego vamos desde el 252 hasta el 274. 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer intervalo van del 274 hasta el 296. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el cuarto intervalo van del 296 al 318. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 318 no se cuenta ya que ese hace parte del quinto intervalo. Eso lo denotamos con un corchete. Luego tenemos en el quinto intervalo desde el 318 hasta el 340. 10. Y del 340 al 362, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, del 362 al 384 tenemos 2 unidades. Y así tenemos todas nuestras frecuencias absolutas identificadas en cada uno de los intervalos. A continuación hacemos la frecuencia absoluta acumulada, que consiste en ir sumando las frecuencias de los intervalos anteriores. Entonces en el intervalo 1 tenemos 4, para el intervalo 2 tenemos que es la suma entre 4 y 5, es decir 9. Para el tercer intervalo es la suma de entre 9 y 11, queda en 20. Para el cuarto intervalo queda en 20 más 12. Y en el intervalo 5 es la suma entre 32 y 10. Para el sexto intervalo es la suma entre 42 y 6. Y por último tenemos para el intervalo 7 la suma de 48 y 2. Eso nos da el total de los datos, es decir, 50. Ahora hallamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de la fórmula n sub i es igual a f sub i sobre n. Entonces tenemos que para el primer intervalo f sub i va a ser igual a 4 sobre 50, por lo que nos da 0,08. Este mismo cálculo lo hacemos para los demás intervalos y tenemos que los resultados son 0,10, 0,22, 0,24, 0,20, 0,12 y 0,04. A continuación hallamos la frecuencia relativa absoluta, que es para el primer intervalo igual al
0,08 y a continuación se van a ir sumando cada una de las frecuencias absolutas del siguiente intervalo. Entonces 0,08 más 0,10 nos da 0,18 más 0,22 nos da 0,40, 0,64, 0,84, 0,96 y por último tenemos 1,0. Para finalizar vamos a definir el porcentaje de los datos que están comprendidos en cada uno de los intervalos. Entonces multiplicamos la frecuencia relativa absoluta por 100 y nos queda que es el 8%, 18, 40%, 64, 84, 96 y 100%. De esta manera terminamos con el desarrollo de una tabla de frecuencias de datos agrupados.